contra de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Rey bendito, que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que toda barrera que no permita, Señor, que tu iglesia reciba esta palabra sea derrumbada en el nombre poderoso de Jesús. A ti te bendecimos, te damos toda gloria y te pedimos, Señor, que seas tú el que esté hablando en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. En la tarde de hoy traigo un tema al cual llamé el brazo de poder. El brazo de poder se menciona varias veces en la palabra, principalmente en el Antiguo Testamento, y específicamente en el Salmo 89:10. Dice la palabra: tú quebrantaste a Rahab como un cadáver, con el brazo de tu poder esparciste a tus enemigos. Como le decía, podemos encontrar en el Antiguo Testamento en varias ocasiones que habla del brazo de poder de Dios. Se refiere al brazo de poder en muchas ocasiones para referirse o para mencionar algún tipo de situaciones, algún tipo de hechos de importancia o hechos de relevancia en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que quebrantaste a Rahab como un cadáver, con el brazo de tu poder esparciste a tus enemigos. Lo menciona como una parte esencial de Dios, lo menciona como algo imprescindible, algo importantísimo, algo que pelea por el pueblo de Dios, algo que es capaz de pelear y de vencer, algo que no tiene límites, algo que no conoce adversario, no hay adversario que se le interponga, no hay adversario que no domine, que no venza. Y es por eso que en esta tarde quiero comentarle, quiero compartirle de que hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que pelea por tu familia. Hay alguien que es capaz de pelear contra aquello que se levante, contra aquello que quiera destruirte, contra aquello que quiera hacerte daño. Por eso que el brazo de poder, vamos a ver más adelante quién es, porque es una persona. Una de las primeras características del brazo de poder lo podemos ver en Isaías 51:9. La primera característica que quiero compartirles es que el brazo de poder de Dios es guerrero. Como le decía, no hay batalla que no gane, no hay batalla que no domine, no hay batalla que pueda hacerle frente. ¿Por qué razón? Porque siempre, diga conmigo, siempre, pero dígalo creyendo, siempre va a vencer. El brazo de poder de Dios siempre va a vencer, a pesar de que usted vea que la situación se vea un poco convulsa, a pesar de que usted vea de que no hay final, de que no puede haber el final, siempre va a vencer el Señor. El Señor siempre nos va a dar la victoria. A pesar de que nosotros no entendamos el proceso por el cual estamos pasando, a pesar de que no comprendamos qué está haciendo Dios en nuestra vida, la victoria va a ser nuestra. Usted dirá, bueno, usted no conoce mi situación, usted no conoce lo que yo estoy pasando, pero conozco al que está con nosotros. Conozco al que pelea por nosotros. Y conozco también que somos sus hijos. Y no hay pelea grande, no hay batalla grande en la cual los hijos de Dios no salgamos victoriosos. Isaías 51:9 dice la palabra: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. Y le pregunta: ¿no eres tú el que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? Podemos ver que el profeta está orando y le está diciendo: vístete de poder, levántate. ¿Acaso no eres tú el que peleó contra Rahab? Mire, Rahab era un principado grandísimo. Rahab, el pueblo de Dios se tuvo que enfrentar a Rahab en varias ocasiones. Y siempre, escuche bien, siempre que el pueblo de Dios se enfrentó a Rahab, siempre salía victorioso. Porque realmente no somos nosotros. No, la pelea no es nuestra, nosotros no somos los que peleamos. Quiero que eso usted lo entienda, quiero que eso usted lo comprenda. La pelea no es suya. Usted no se enfrenta directamente con el mundo espiritual. Y entonces, como nosotros tenemos un respaldo, como nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros, lo único que nos toca a nosotros es confiar.
¿no eres tú el que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? Mire, el brazo de poder del Señor es el que pelea por nosotros, es el que pelea nuestras batallas, es el que va delante de nosotros. Y a veces yo veo cristianos, por decirlo de alguna manera, hijos de Dios, que la situación los agobia y olvidan que delante de nosotros va el Todopoderoso. Y comprendemos que somos carne, entendemos que somos personas, que flaqueamos, que desfallecemos, pero no se nos puede olvidar quién va delante de nosotros. No se nos puede olvidar quién es el que nos da la victoria, porque realmente si fuésemos nosotros cuerpo a cuerpo quienes estuviéramos peleando, automáticamente la derrota estaba asegurada. Pero hay uno que es poderoso, hay uno que no puede enfrentarse a nadie. ¿Por qué razón? No importa que sea principado, potestad, príncipe de las regiones celestes, porque ese brazo siempre va a prevalecer. No hay nada que le haga frente. Mire, dice, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab? Mire, Rahab se conocía en la antigüedad como el ángel de la insolencia, como el ángel del orgullo. Se decía que era el príncipe de Egipto. Es decir, era la entidad que gobernaba sobre Egipto, y fue la entidad a la que se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Porque también se le conocía o se le atribuía el nombre de Rahab al Leviatán. Era aquel que guardaba las aguas. A lo mejor usted va entendiendo o va atando algunos cabos. ¿Por qué razón? Porque este principado, esta potestad, era la que no permitía que el pueblo de Israel cruzase el Mar Rojo. Fue por eso que vino el desfallecimiento. Pero Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Mira el mar, aquí tenemos el mar y tenemos a los egipcios detrás de nosotros. No había suficientes tumbas en Egipto para tener que venir ahora a morir en el mar, para tener que venir ahora en el desierto. Confía. Porque cuando tenemos el mar enfrente y al enemigo atrás, hay alguien que es capaz de vencer a aquel que está en las aguas. Hay alguien que es capaz de abrir esas aguas para que nosotros caminemos en seco. Eso no significa que no vendrán pruebas. Eso no significa que no vendrán vicisitudes, que no vendrán problemas. Pero lo que nos toca a nosotros, los hijos de Dios, es confiar. Lo que nos toca a los hijos de Dios es creer de que hay alguien que es capaz de pelear por nosotros y darnos la victoria. Es capaz de pelear. No sé ahora qué voy a hacer, cómo está mi vida. Hay alguien que pelea por ti, hay alguien que te puede dar la victoria. Nos toca a nosotros solamente confiar. A nosotros nos toca confiar y Él hará el resto. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Mire, a Rahab también se le conocía como Belial. Belial, de Belial se deriva la palabra conflicto bélico. Bélico, problema, Belial. De ahí sale es el inicio o es la raíz de esa palabra. ¿Por qué razón? Porque significa problema, significa contienda, significa guerra. Y entonces podemos ver de que el brazo de poder de Dios no entiende con problemas, porque Él es capaz de vencer en todo momento. Nosotros como seres humanos, como personas de carne y hueso, no comprendemos el poder de nuestro Padre, del poder que tiene Dios para pelear por nosotros. Y es por eso que en muchísimas ocasiones dudamos. En muchísimas ocasiones dudamos. ¿Por qué razón? Porque la situación nos puede hacer dudar. Lo que vemos nos hace dudar. Lo que escuchamos nos hace dudar. Pero ¿viste cómo está? ¿Viste cómo se va a poner? ¿Viste lo que viene? A mí no me importa lo que venga. A mí no me importa cómo esté. Yo sé de quién soy hijo. Yo sé de quién soy hijo. Yo sé quién va a pelear por mí. Ahora andan diciendo que por allá, por una isla, se desató no sé qué tal enfermedad. No es suficiente con lo que tenemos. No me importa. ¿Por qué razón? Porque somos portadores de malas noticias. Somos portadores de cuanta cosa escuchamos. Y desafortunadamente escuchamos y creemos. Escuchamos y creemos. Y si usted está hoy aquí es por la misericordia de Dios. Si usted está hoy por hoy respirando, viviendo, es por la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque razones y causas tenemos para no estar hoy aquí.
Pero sin embargo, Él permitió, por su poder, por su misericordia, que usted estuviera hoy con vida. Yo no sé a quién yo le estaré hablando hoy, pero sí sé de que hay un Dios todopoderoso capaz de pelear nuestras batallas. Y no es un Dios que quepa en un cuadro, no es un Dios que sea una historia fantástica, no, es el Dios del hoy, es el Dios del mañana y el Dios de siempre. El que no cabe en una imagen. El que no pelea una batalla y pierde. Él siempre gana. Él siempre gana. Entonces no tengas temor del mal que tienes delante de ti. No tengas temor del principado que se pueda levantar en tu contra. El enemigo completo se me ha levantado. Dios pelea por ti y te da la victoria. Dios pelea con su brazo de poder y te da la victoria. Mire, el brazo de poder de Dios puede quitar todo lo que sobra en su vida. Ay, sí, pastor, qué bueno, hace falta que me quiten a la suegra. No me refiero a eso, me refiero a lo que hay en su cuerpo. Me refiero a lo que hay en usted, que usted como templo del Espíritu Santo, usted necesita eliminar. Entonces el brazo de poder de Dios quita los vicios, quita las ataduras, quita las cadenas y te da la victoria. Pero necesitamos entregarle nuestra voluntad, entregarle nuestro deseo, entregarle todo lo que somos. Porque recuerde, es un caballero. Y Dios no va a hacer en nosotros algo que nosotros no se lo permitamos. Dios no hará en nosotros algo que nosotros no se lo permitamos. Entonces, en Isaías capítulo 63, versículo 11. Pero se acordó de los días de la antigüedad, de Moisés su siervo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en él su Espíritu Santo? Quien envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés y quien partió las aguas ante ellos, conquistando para sí el renombre eterno. Él es el que los condujo por los abismos como a un caballo en el desierto sin que tropezaran. ¿Quién es? El brazo de poder. Mire, quien les hizo subir del mar, quien les hizo pasar en seco, quien peleó la batalla, quien los guió, quien les dio alimento, quien les dio sombra de día y calor de noche, el que estuvo con ellos todo el tiempo. A veces vamos en medio del desierto y no entendemos, no creemos y no sabemos de que al lado de nosotros va el brazo de poder de Dios. Pero yo no entiendo, yo no comprendo qué está sucediendo. Cristo va contigo. Cristo va contigo. ¿Por qué? Porque siempre va a andar a nuestro lado. Siempre va a andar con nosotros. Siempre va a brindarnos esa protección divina. Siempre que caminemos bajo la voluntad de Dios, por supuesto, porque Moisés caminaba bajo la voluntad de Dios. Moisés decía, habla que tu siervo escucha, manda que yo cumplo. Porque a veces le demandamos al Señor, escuche bien, a veces le demandamos al Señor sin darle nada a cambio. Y al final somos igual que el mundo. Me explico. El mundo le exige a sus ídolos, escuche bien. El mundo le exige a sus santos. Pero sin embargo es más fácil servirle al mundo que servirle a Cristo. Porque para el mundo no hay que darle nada. El mundo no te exige su vida. Cristo te exige que le ames, que le sirvas, que le entregues todo. Sin embargo, demandamos y no damos nada. Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, arregla mi matrimonio. Pero ¿qué le damos a Dios? Yo no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de la vida, de la voluntad, de todo lo que somos. De eso es lo que estoy hablando. Y a veces somos como los incrédulos. Otra de las características del brazo de Dios es creacional. En Jeremías 27:5 dice la palabra: con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre, a los animales que están sobre la faz de la tierra, y la he dado a quien me place. Escuche bien, Dios da a quien le place. Escuche bien,
Porque a veces, Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Dios da a quien le place. Él es soberano. Y ahí mismo en Jeremías capítulo 32, versículo 17, dice la palabra: oh Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido nada hay que sea difícil para ti. Nada hay difícil para Dios. ¿Tu situación es difícil? No hay nada difícil para Dios. ¿Arreglar tu matrimonio es difícil? Para Dios no hay nada difícil. ¿Traer tus hijos de vuelta a la casa? Para Dios no es difícil. ¿Arreglar tu situación no es difícil para Dios? Simplemente tenemos que estar en sus manos. Simplemente tenemos que estar bajo su cobertura. ¿Para qué? Para que Él trabaje en nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos moldee nuevamente. Porque somos vasijas de barro en manos del alfarero. Pero si salimos de sus manos, no va a pasar nada. Posiblemente la situación empeore. Posiblemente los hijos se vuelvan más rebeldes. Posiblemente su matrimonio termine destrozándose. Porque si no estamos en sus manos, no podemos tener su protección, su bendición. Entonces, queremos que Dios haga, queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos guarde, pero tenemos que estar en Cristo. Tal vez suene un poco feo lo que le estoy diciendo. Tal vez suene un poco egoísta lo que estoy diciendo. Pero si no vamos al hospital, el hospital no va a venir a nosotros. Es un ejemplo claro. No, pero mandan a una ambulancia, pero te llevan al hospital. En la ambulancia no te pueden hacer una operación a corazón abierto. Tienes que ir al hospital. Para que Dios sane tu corazón, tienes que estar en Cristo. Para que Dios pelee tu batalla, tienes que estar en Cristo. Para que Dios arregle tu situación, tienes que estar debajo de la nube de la gloria de Dios, que era la misma nube que estaba el pueblo de Israel en medio del desierto. Y no le faltó alimento, no le faltó calzado, no le faltó ropa, no le faltó protección, no le faltó la victoria, porque en medio del desierto peleaban y vencían. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque la protección de Dios estaba con ellos, la bendición de Dios estaba con ellos. Mire, tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. El brazo de poder creó lo visible en el mundo físico. El brazo de Dios es capaz de crear vida donde no la hay. Es capaz de modificar el mundo físico. Es capaz de alterar el mundo físico. ¿Por qué digo alterar? Porque cuando usted está enfermo, cuando usted tiene un problema físico, ya sea en un órgano, ya sea en cualquier parte de su cuerpo, modifica el mundo físico y le trae la sanidad. Hoy por hoy, escuche bien, la ciencia no tiene cómo explicar lo sobrenatural. Hoy por hoy la ciencia no tiene forma de explicar cómo es posible de que un hueso se estire. La ciencia es incapaz de justificar, de explicar cómo es posible de que Dios ponga un órgano donde no lo hay. ¿Cómo es posible que desaparezca el cáncer si el cáncer son decenas de miles de millones de células rebeldes? Y Dios lo quita, Dios lo arranca. Personas que le faltaban partes de su cuerpo y Dios lo restaura y lo vuelve a crear. Porque el brazo de poder de Dios es capaz de poner donde no lo hay, de traer a la existencia órganos faltantes, traer a la existencia parte del cerebro. Tal vez suene un poco fantástico lo que estoy diciendo, pero yo sé al Dios que sirvo. Yo sé al Dios que servimos nosotros los cristianos, aquel que es capaz de hacer en el mundo físico lo que sea. Entonces, tenemos que saber que ese poder está con nosotros. Tenemos el poder de pedirle a Dios que traiga a la existencia cualquier milagro, siempre que sea su voluntad. Pero pastor, eso será un poquito fantástico. Ese es el Dios que servimos. El Dios de lo fantástico, el Dios de lo imposible. El que para Él no hay nada difícil. El que para Él no hay nada imposible. Entonces a veces nos abrumamos,
Dudamos de que Dios tenga el poder suficiente de abrir el mar rojo. Dudamos de que Dios, este espíritu, le atribuyen, escuche bien, el dominio sobre las aguas. Y según el folclore judío, este era el que provocaba, escuche bien, estoy hablando de folclore judío, quiero dejarlo claro. Este era el que causaba las tormentas, las grandes olas, etcétera. Todo lo que tenía que ver con el mar y con las aguas. Entonces, contra esto peleó Cristo cuando estaba durmiendo en la barca y lo despertaron. Señor, nos ahogamos, nos hundimos, Señor. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Durmiendo. Y le habló y les dijo: calma. Y se calmaron las aguas. Quien va con nosotros en la barca es Cristo. El que va con nosotros en la barca es Cristo. Entonces, no miremos la tormenta, miremos que quien va a nuestro lado es Cristo. ¿Por qué razón? Porque el brazo de poder de Dios es Cristo. El que nos sana, el que crea donde no los hay, el que pelea por nosotros es Cristo. Porque Cristo va con nosotros en la barca. Entonces, usted cree que la barca se va a hundir. No se puede hundir porque Cristo va en ella. No se puede hundir porque Cristo pelea por nosotros. Mire, en Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, es impresionante una de las características de Cristo, de poder ser y estar al mismo tiempo. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a que es impresionante cómo Cristo puede estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo. Muchas personas han cuestionado la deidad de Cristo, pero lo impresionante es cómo podemos ver en la misma palabra de Dios cómo Cristo puede ser y puede estar con Dios al mismo tiempo. Me explico. Siempre que se habla de la creación, se habla de que Dios creó. Siempre que se habla de la creación, se habla de que fue Dios quien creó. Pero recordemos que Cristo estaba con Dios y era Dios al mismo tiempo. Es por eso la habilidad creacional del brazo de poder de Dios, que es Cristo. La palabra se refiere a la mano y al brazo de Dios. Y que el brazo de Dios es de derecho. Miren, qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque Cristo está a la diestra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no hubiese estado Cristo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba Cristo. Y Cristo siempre ha estado, estará siempre con nosotros peleando nuestras batallas. Entonces no permitas que el enemigo venga a sembrar cizaña en tu vida. No permitas que el enemigo venga a hacerle flaquear, a hacerle dudar, a hacerle cuestionar el plan de Dios en su vida. ¿Por qué razón? Porque va a suceder que nos vamos a pasar 40 años dando vuelta en el mismo desierto a causa de los tropiezos que el enemigo ponga en nuestra vida. Y Cristo va al lado nuestro. Y Cristo está ahí. Y Cristo va peleando, va abriendo nuestro camino, va abriendo nuestro sendero. Y sin embargo, por nuestra culpa, por nuestra negligencia, permitimos de que el propósito de Dios se vaya alejando más y más. Y Cristo ahí con nosotros. De nosotros depende hacer el proceso de Dios más largo o más corto. Pero mientras dure ese proceso, Cristo estará ahí.
Cristo estará peleando nuestra batalla, sanando nuestro cuerpo, sanando nuestra alma, siempre que nosotros se lo permitamos. Siempre que nosotros le digamos: heme aquí, Señor, te entrego mi vida. Heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Por qué razón? Porque Él crea y restaura todo lo que Satanás destruye. Usted viene a Cristo, ¿y cómo viene? Hecho pedazos, destruido. Su alma hecha pedazos, su vida hecha pedazos. ¿Por qué? Porque fue lo que el enemigo destruyó. Y sin embargo, con el poder creacional de Dios, viene y restaura nuestra vida, viene y restaura su cuerpo, viene y restaura su alma, viene y restaura su espíritu y todo lo que gira a su alrededor. Porque si usted es restaurado, su familia es restaurada, su matrimonio es restaurado, todo lo que usted haga va a ser restaurado, porque el poder creacional de Cristo es fuerte, es grande. Y depende de nosotros únicamente. Depende de nosotros ponerle freno o decirle: haz conmigo lo que quieras. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire qué tremendo como el salmista dice: crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el enemigo viene para hurtar, para destruir. Y cuando no estamos en Cristo, lo primero que sufre es nuestro corazón. Lo primero que el enemigo destruye es nuestro corazón. Entonces tenemos que decirle: crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón viene destruido, viene sucio, viene dañado con raíces de amargura. Y sin embargo, hay hijos de Dios, hay cristianos con años en el evangelio que aún su corazón está lleno de amargura, que aún su corazón tiene raíces de amargura. Y sin embargo, si tenemos parte, si el enemigo tiene parte en nuestro corazón, la obra de Dios en nuestra vida nunca estará completa. ¿Por qué razón? Porque es una puerta abierta. ¿Por qué razón? Porque es como la historia del clavito. Tiene derecho y lo pone. Tiene derecho, viene y destruye. Tiene derecho, viene y desordena. Con una puerta abierta el enemigo va a entrar a tu vida cada vez que quiera. Va a destruir, va a desordenar, va a causar caos. Entonces, y renueva en mí. Quiera esto, el evangelio no es a como yo entienda, no, yo sirvo a Dios como yo quiera, yo sirvo a Dios como yo lo entienda, no, dice: renueva un espíritu recto. Para Dios o somos rectos o no somos rectos, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Entonces no es medio recto, no es a lo mejor con 2 o 3 curvas, no, es recto, es radical, es recto. Entonces, no podemos entender el evangelio a nuestra propia conveniencia, entender el evangelio a como yo quiera, a como yo entienda, a como más cómodo me sea. Dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese tiene que ser nuestra oración, ese tiene que ser nuestro clamor. Decirle: te entrego mi voluntad, te entrego lo que soy, para que lo hagas tú a tu forma. Y al final el beneficiado somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Mire, si no fuera por su misericordia, escuche bien, la salvación no llegara a nosotros. Si no fuera porque a Él le plació llamarnos, la salvación no llegara a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no merecíamos el llamado. Nosotros no merecíamos su misericordia. Porque como éramos, escuche bien, como éramos la obra de las manos del enemigo, éramos inmundos, éramos algo sucio. Yo estoy seguro que usted se encuentra algo en la calle sucio y usted no lo recoge. Pero por su misericordia, Él nos llamó, Él nos limpió, Él nos restaura. Crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque veníamos destrozados, estábamos sucios. Por su misericordia Él nos llamó, Él nos trajo, nos limpió, nos restauró.
pero tenemos, escuche bien, y lo digo y lo repito y no me canso de repetirlo, tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que ponernos debajo de sus alas. ¿Para qué? Para que Él obre en nosotros, para que Él nos transforme, para que Él nos limpie, para que Él nos cambie. En Isaías capítulo 62, versículo 8, escuche bien: Jehová juró por su mano derecha y por el brazo de su poder: nunca más daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extranjeros del vino nuevo por el cual tú has trabajado. Más bien, los que lo cosechen lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Como le decía, el brazo de poder de Dios es el brazo derecho de Dios. Tal vez para que usted comprenda un poquito mejor, yo me atrevo a decir que la frase "eres mi mano derecha" sale de la Biblia. Escucha bien, porque el brazo de poder de Dios es Cristo. No sé si usted me entiende. El brazo derecho de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué misterio hay en Dios que Cristo no lo sepa? ¿Qué secreto tiene Dios que Cristo no lo sepa? Entonces dice: nunca más daré tu trigo por comida a tus enemigos. Significa esto que la obra en nuestras manos nunca más va a ser el botín, nunca más va a ser el Señor no va a permitir que el enemigo te saquee tu alimento, porque el trigo es alimento. El trigo es alimento, es comida, es palabra. Nunca más el Señor va a permitir que el enemigo venga y saquee nuestros bienes, nuestro alimento. Y en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Diga conmigo: nunca. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Mateo 9:16 habla del vino nuevo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo, escuche bien, en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Creo que la parábola la comprenden mejor aquellas personas que tienen que ver o que trabajan con las telas, cosiendo, tejiendo, siendo costureras. ¿Por qué razón? Porque cuando ponemos algo nuevo, tela nueva, en una ropa vieja, creo que sabes perfectamente, Juanita, lo que estoy hablando. ¿Qué sucede? Se rompe. Y es por ponerle un ejemplo, es ese vestido, es ese pantalón que, por ejemplo, nosotros los hombres, los pantalones, se rompió, arréglalo de nuevo. Otra costurita más, se rompió, ponle otro parche. ¿Y qué sucede? Lo nuevo tira a lo viejo. ¿Por qué razón? Porque lo nuevo es fuerte y lo viejo no lo es. Y el uno termina tirando del otro, y al final el resultado, ¿cuál es? Rotura. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido. Escuche. Pero específicamente a donde quiero llegar es que el Señor no va a permitir que nosotros seamos odres viejos, y su Espíritu Santo no va a ser derramado en odres viejos, sino que va a ser derramado en odres nuevos. Y el Espíritu Santo de Dios es el vino nuevo, pero también el vino es el gozo. Y si nosotros seguimos siendo odres viejos, vamos a seguir siendo unos amargados. Vamos a seguir siendo unos amargados. Y entonces, ese es el cristiano que vemos triste. Ese es el hijo de Dios que se llena la boca diciendo: yo soy un hijo de Dios, pero con la amargura que le brota por los poros. Uno puede tener un momento difícil, quiero decirlo claro, dejarlo claro.
Uno puede tener un momento de que amanece con el pie izquierdo, pero no significa que la vida entera seamos unos amargados. No sé, si no es con la cervecita, no me alegro. Si no es en un momento especial, yo no me alegro. Usted es un dependiente de sustancias externas para tener alegría en su vida. ¿A qué me refiero? El mundo necesita sustancias externas para alegrarse. Nosotros tenemos una sustancia interna que se llama el Espíritu Santo. Aquel que nos da de su vino, aquel que nos da de su gozo, aquel que nos da alegría en medio de la locura que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Y tú por qué estás tan contento? Si mira esto y esto. Porque yo sé el que está conmigo. Porque yo soy el Hijo del Todopoderoso y a mí no me va a faltar alimento. Y a mí no me va a faltar el gozo. A mí no me va a faltar en medio del desierto nada. Pero depende de mí creerlo. Depende de mí entenderlo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé ni me importa. Ay, pastor, qué feo sonó eso. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, ni me importa. Yo entiendo y yo creo que cómo Dios lo va a hacer, no sé, pero Dios va a abrir el mar rojo. No, pero eso es científicamente imposible. Para Dios es posible. Para Dios es posible. Yo no sé si va a mandar un terremoto y va a salir una tierra de por medio para yo caminar. Yo no lo sé, pero tampoco me importa. Porque yo entiendo y creo que Dios está conmigo. Que Dios está conmigo. Miren. Hay promesas de protección para aquellos que son capaces de reconocerle. Hay promesas de abundancia para aquellos que son capaces de reconocerle. Pero de nosotros depende entenderlo. El mundo dice que los religiosos son locos, son fanáticos. Se creen cuanta cosa le dicen. Pero sin embargo, el mundo dice que todo salió por una explosión. Y ellos lo creen. El mundo dice que el hombre vino del mono y muchos lo creen, a pesar de que hay personas que tienen comportamientos de mono. Pero eso es otro tema aparte. Y lo creen. Y el mundo necesita más fe que los hijos de Dios para creer cuanta cosa ellos dicen. Sin embargo, yo creo, entiendo y sé de que Cristo está conmigo. De que Cristo está conmigo. Se desató la tormenta y estoy en el barco, estoy en la barca, pero Cristo está conmigo. Se desató la locura, pero yo sé que Cristo está conmigo. Se desató la escasez, yo estoy con Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sé, pero Dios va a suplir. Dios me va a dar la salida, Dios va a ser mi amparo, Dios va a ser mi cobertura, Dios va a ser mi sanador. Pero depende de nosotros creerlo. Depende de nosotros entender de que sin importar cuán difícil sea la situación, sin importar qué tan difícil o qué tan oscuro sea el camino, Cristo estará conmigo. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, yo no tengo que entenderlo, yo no tengo que saber cómo funciona. Simplemente me toca creer. Simplemente me toca creer. Mire, hay promesa para aquellos que le reconocen y la aceptan, pero no es lo mismo reconocer que aceptar. ¿Sabe por qué? Se lo traje en una nota. No es lo mismo reconocer que aceptar. ¿Por qué razón? Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, reconoce el poder que hay en Dios, pero sin embargo no lo acepta. El enemigo reconoce de que Dios es todopoderoso, pero no le acepta. Entonces tenemos que reconocer y aceptar a Dios. Tenemos que reconocer y aceptar la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, depende de nosotros. Esto es fácil, es sencillo. Dios pone una parte y nosotros ponemos el resto. Y el beneficiado somos nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Si el mundo supiera y comprendiera de la ganancia que hay en Cristo, todo el mundo viniese corriendo a Cristo.
¿Por qué? Porque en Cristo hay paz, en Cristo hay gozo, en Cristo hay tranquilidad, en Cristo hay confianza. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como Padre, Él nunca va a dejar que nosotros o a nosotros nos falte el alimento. Como padres, Él no va a permitir que nos falte su protección. Como padres, Él no va a permitir que sus hijos tengan dificultades más allá de lo que seamos capaces de soportar. Porque dice la palabra que Dios nos va a poner a nosotros una carga mayor a la que podamos soportar nosotros. Es por esa razón de que viene la prueba, pero la prueba es para hacerte fuerte, la prueba es para probarte, la prueba es para sacar la mejor versión de ti. Es por ese motivo que tenemos que pasar por el desierto, pero es para llegar a la tierra prometida, pero es para llegar al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Pero depende de nosotros que ese desierto sea largo o sea corto. En Salmo 18:35, ya para terminar: tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu, ¿qué dice? Diestra me sostienes. ¿Quién me sostiene? Cristo. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Es fácil de entender. Mi protección está garantizada por Cristo. Mi salvación está garantizada por Cristo. Mi sanidad está garantizada por Cristo. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Has despejado mi camino, así que mis tobillos no flaquean. En medio de la prueba, tus pies van a estar firmes, tus pies van a estar fuertes, porque Cristo sustenta nuestro andar. Cristo sustenta nuestro andar. ¿Por qué razón? Porque Él es el brazo de poder capaz de pelear y vencer, capaz de sanar, capaz de libertar, capaz de crear donde no lo hay. Porque Cristo está con nosotros, es que hoy estamos aquí, usted y yo. Porque cuando el mundo lo desechó a usted, vino Cristo y restauró lo que estaba para desechar. Porque cuando nadie creyó que su vida iba a tener solución, Cristo vino y le dio solución. Porque cuando nadie valoró su vida, cuando nadie valoró lo que usted podía hacer, Cristo vino e hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Entonces, en Cristo hay vida eterna. En Cristo hay solución. En Cristo hay vida para aquel que tiene muerte. Todo diagnóstico de muerte en Cristo se transforma en vida. Pero tenemos que estar en Cristo. En Cristo. Y decirle: Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi voluntad. Te entrego lo que soy. Este mensaje no es solamente para incrédulos, para aquellos que no están en Cristo. Es para todo aquel en Cristo y no en Cristo. Porque a veces creemos que estamos en Cristo, pero no le hemos rendido nuestra voluntad a Él. Porque a veces no le hemos entregado nuestra vida por completo a Él. Le invito a ponerse en pie, por favor. Y ahí donde estás, quiero decirte: si deseas reconciliarte con Cristo, si deseas aceptar a Cristo en tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos. Si deseas decirle: entra en mi vida, si deseas entregarle tu vida a Cristo, dile: aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego mi voluntad, te entrego cuanto soy, cuanto tengo. Porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay protección, en Cristo no nos faltará nada. En Cristo
tenemos solución a nuestros problemas. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Te entregamos nuestra voluntad a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por pelear por nosotros. Gracias por darnos la victoria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por darnos salvación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Llamamos a la existencia, Señor, milagros creativos. En el nombre poderoso de Jesús. Por el brazo de poder de Dios. Llamamos a la existencia todo tipo de milagros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Milagros financieros, milagros de sanidad. Milagros, Señor, que solo tú conoces. En el nombre de Jesús te pedimos que sean hechos. Te pedimos que sea hecho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Puede levantar su clamor. Puede levantar su adoración. Y decirle: te amo, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, papá. Te amamos, Señor. Te amamos, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no
Gracias, Rey bendito. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias, Señor amado. Levante su voz y dígale gracias. Gracias, Señor. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Córonate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Exáltate con mi alabanza, su nombre es el vencedor. Puede levantar sus manos y cantarle a Él, exáltate. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Córonate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Señor amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde está, Padre, en el nombre de Cristo, reprendemos todo espíritu de contraataque y contragolpe. Cancelamos todo plan de las tinieblas y declaramos tu protección sobre nosotros. Que Jehová te bendiga y te guarde.